infección altamente contagiosa ocasionada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y se presenta con una gran variedad de síndromes, ¿sale? Como ya lo platicábamos. Puede afectar cualquier órgano y sistema y aproximadamente 50% de los pacientes con tuberculosis pulmonar son VAR negativos. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué creen que se refiere a lo de VAR negativos? Levantando su mano. Doctor Carlos, dime. Otra vez, doctor, perdón. No, si te escuchas bien, dime. Ajá, exactamente, pero ¿qué implicaciones tiene que el 50% de los pacientes con tuberculosis pulmonar sean bacilo ácido alcohol resistentes? Ajá, a ver, ¿alguien más? Diego, ¿qué pudieras decirme al respecto? Creo que se refiere pues, al tipo de tuberculosis que pueden presentar debido a que puede existir una tuberculosis latente o una tuberculosis activa. En la tuberculosis activa sí podemos tener una tinción sin Nielsen para encontrar bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra de esputo, pero en una tuberculosis latente no podemos encontrarlos a pesar de que el paciente sí presenta tuberculosis. Muy bien, doctor, excelente. Lo que quiere decir básicamente, o la respuesta que yo buscaba, es que si hay pacientes que tienen tuberculosis, pero no van a salir positivos en los estudios de laboratorio, ¿cuántos pacientes creen que se nos están escapando según esa gráfica? Digo, perdón, según esta diapositiva. ¿El 50% de los pacientes? Exactamente, eso es lo que significa esa línea. La mitad de los pacientes ahora sí que se nos va a ir viva la paloma en la mitad de los casos, imagínense. Y ese paciente va a seguir contagiando porque a lo mejor sí es bacilo ácido alcohol resistente en ese momento del tiempo, pero a lo mejor la siguiente semana no, ¿sale? Entonces, sí es algo importante que tomar en cuenta. Ahora, hace un momento también comentaban acerca de la latencia. Los pacientes que viven con tuberculosis latente, pues a lo mejor puede ser que no puedan transmitir la enfermedad ahorita, pero después de una disminución en su capacidad inmunológica, definitivamente van a poder contagiar, ¿sale? Entonces, eso es lo que significa esa información. Siguiente diapositiva, por favor. El origen de la tuberculosis. Bueno, pues esta es una de las pandemias, pues ahora sí que más antiguas de la historia. Ha disminuido su incidencia con el transcurso de los años, pero pues ahora sí que sigue estando bastante vigente. Según los objetivos de desarrollo del milenio, pues tendríamos que erradicarla para 2030, pero pues para como vamos, a mí se me hace que no. Entonces, pues bueno, hay evidencia de la micobacteria desde el Pleistoceno, hace 1.8 millones de años. Imagínense qué tan vieja es y cómo no hemos podido erradicarla. Hay demostración que había Mycobacterium tuberculosis en el Homo erectus en Borneo. Entonces, ese amiguito, pues, también vivía con tuberculosis. Siempre en los mejores momentos de la historia, ¿verdad? Y hay hallazgos de la micobacteria en restos en el Neolítico, 9000 años antes de Cristo. Entonces, pues ahora sí que es un ratote de tiempo en el que ya lo hemos convivido con la micobacteria. Y pues por último, la tuberculosis se propagó en el antiguo Egipto y en Roma, ¿vale? Entonces, pues ya tiene bastante tiempo acompañándonos. Siguiente, por favor. Ahora, aquí hay algo importante, doctores. ¿Ustedes por qué piensan que el hecho de que haya personas con tuberculosis y a su vez vivan con diabetes es una cuestión relevante? ¿Por qué les viene a la mente que sería importante estudiar esa digamos, coinfección o esa situación confluyente? Podría ser porque la tuberculosis es una bacteria oportunista y en casos de que enfermedades, bueno, comorbilidades donde el sistema inmune esté un poco más deprimido, tiende a ser más, bueno, a manifestarse. Sí, definitivamente. Las personas que tengan una disminución en su inmunidad, como en los estados de baja inmunidad, como es en la diabetes, pues puede haber más susceptibilidad
para la presentación de tuberculosis, pero también las personas que ya vivían con diabetes a lo mejor y debutan con tuberculosis van a tener más posibilidades de complicarse. Entonces es algo que siempre tenemos que estudiar y parte pues del protocolo de manejo cuando los detectamos por primera vez es determinar si ya viven con alguna disfunción metabólica como es la diabetes. ¿Sale? Siguiente, por favor. Muy bien, hablando de tuberculosis en México, en 2018 hubo 22.133 casos, ¿vale? 2.2% más que el año anterior, 62% en hombres, 38% en mujeres, y de esto el 79.3% fue pulmonar, ¿sale? 2.1% meningia y 18.6% otras formas, ¿sale? Entonces se cumple aquí en México esta situación de que pues ahora sí que más de 7 de cada 10 casos del tuberculosis en total son de tuberculosis pulmonar, ¿sale? Entonces, solamente para que vayan viendo esta relación. Y también hablando acerca de relaciones específicamente de tuberculosis y SIDA, 7.5%. Y miren, 27.2% de asociación con diabetes. Entonces, ¿qué implicaciones pudiera tener estas asociaciones? No solamente con diabetes, sino con otras enfermedades. Díganme, doctores. Pues como la deficiencia que tiene en el sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes, en coadyuvancia con una enfermedad como de este tipo o cualquier otra que tenga deteriorada esta parte, creo que no va a tener una muy buena respuesta. Excelente, doctora, muy bien. Precisamente volvíamos a lo mismo, pues, o sea, este inmunocompromiso provoca que las enfermedades se expresen de una forma más intensa o de una forma que regularmente nosotros, pues ahora sí que no podríamos encontrar en la vida libre o en personas inmunocompetentes. ¿Alguien más? También podría ser que sería como más difícil su control. Definitivamente, y tocas un punto bien importante, doctora, la farmacoresistencia. Hay personas que no van a responder de la forma adecuada, porque pues ahora sí que están enfermos de formas más complejas de tuberculosis, y pues ahora sí que es un poquito más complejo estudiarlo y también tratarlo. De hecho, estas personas ni siquiera toman Dotval, el tratamiento del que vamos a hablar en un momento más. Toman una combinación de antibióticos por años, levofloxacino y muchos otros más, que ya les iré mencionando, pero la verdad es que sí, también para su control es muchísimo más complejo. Y pues son pacientes que imagínense, tomando levofloxacino por años, ¿qué le creen que le hace al organismo todos esos medicamentos? ¿Sale? Entonces, siguiente diapositiva. Perdón, ¿alguien tiene algún otro comentario? Muy bien, doctores. Entonces, este es el panorama de tuberculosis en todas sus formas de 2003 a 2023. Pueden ver que en grisecito está la tuberculosis respiratoria, en naranja la tuberculosis de otras formas y en azul la meningitis tuberculosa. ¿Por qué es relevante estudiar esta en específico? ¿Qué creen que sea la relevancia de estudiar la meningitis tuberculosa aparte? ¿Qué se les ocurre? Por uno que me diga, doctores. Yo creo que por pues que la capacidad que tiene este virus como de protegerse a este virus, esta bacteria de protegerse a sí mismo. Y por ejemplo, de que llegue al cerebro y pueda crear un granuloma en esta parte y posteriormente se osifique creando pues algún deterioro neurológico, ¿no? Claro, tiene una presentación clínica más compleja, pero la respuesta que yo buscaba es, como la meningitis tuberculosa regularmente se presenta en los primeros años de vida, eso quiere decir que si tú eres un niño menor de 1 año que presenta meningitis tuberculosa,
¿cuánto tiempo estuviste expuesto a la micobacteria? Pues ahora sí que desde antes de nacer para poder presentar la enfermedad. ¿Sí me explico? Entonces, plantea un error en el sistema de salud por demás complejo. Un niño pequeño que nace, que seguramente no tuvo el seguimiento adecuado en el control prenatal y que pues nació en un ambiente pues ahora sí que micobacterioso, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de la meningitis tuberculosa. Y también yo quería preguntarles, hay como una presentación así medio rarita del color gris. 2019 subió, 2020 bajó y luego subió un montón. ¿A qué podrían ustedes atribuir esta presentación? ¿Se podría por la presencia de COVID con la tuberculosis que hiciera un cuadro más complicado para el tratamiento? Sí tiene que ver con un tema con la coinfección por COVID, claro, definitivamente. Y por eso, pues es que la gente que dejamos de detectar por ahí por 2020, pues la seguimos detectando en 21, 22, 23 y 24, ¿sale? Entonces, hay gente que incluso está trabajando en temas de tesis de posgrados, hablando acerca del efecto de la pandemia sobre la detección de la tuberculosis, ¿vale? Entonces, sí es algo que es muy importante de darnos cuenta de qué tan grave fue el efecto de la pandemia en la vigilancia epidemiológica en general, ¿sale? Si tienen alguna duda o comentario de esta día. No, Doc. Muy bien, entonces siguiente diapositiva. Muy bien, entonces acá lo que estamos viendo es cómo se transmite, ¿no? No es una transmisión, pues claro, es de persona a persona por vía respiratoria, sí, no es por superficie regularmente, pero pues ustedes saben que la tuberculosis, o quisiera que lo supieran a partir de esta presentación, que la tuberculosis no se va a transmitir así como que, pues como en el COVID, ¿no? De que nos saludamos en una ocasión y ya me dio COVID, sino que es una transmisión continua de 6 a 8 semanas, no va a ser nada rápido, entonces el contacto regularmente se da entre familiares, ¿sale? Y posteriormente, pues se puede detectar en este estudio del PPD. No sé si sepan ustedes qué es el PPD o ya han escuchado hablar de ello. Es una prueba de escrutinio para tuberculosis, se hace con un derivado proteico purificado de pues, la bacteria. Exactamente, entonces tú lo puedes detectar en la piel y aquí dice que pues es de 6 a 8 semanas cuando vas a tener esta conversión en el skin test. Y posteriormente pues puede haber una sanación espontánea, entonces en las personas que están con una tuberculosis latente, como lo comentábamos hace un momento, puede ser que a lo mejor algunos con una coinfección con VIH a lo mejor debuten con la enfermedad, algunos pues pueden presentar la enfermedad hasta el 5% de ellos, de los que están con tuberculosis latente, y pueden tener una progresión hasta en 2 años también del 5%, ¿sale? Entonces, pues sí, esta es la historia natural de la enfermedad, pero desde el punto de vista infectocontagioso, ¿sale? Y pues puede haber algunos cuadros, pues ahora sí que de reactivación. ¿Alguna duda o comentario con respecto a esta diapo, doctores? No, bueno, siguiente, por favor. Y bueno, no sé quién me pudiera apoyar, ahorita yo cierro la pinza con lo que ustedes comenten, pero quién me pudiera ayudar a describir esta radiografía que ven por ahí. Yo creo que tiene muy disminuido como la capacidad ventilatoria o la capacidad en la que puede inspirar el aire porque no podemos contar todas las costillas. Y en la parte de la radiografía derecha alcanzo a ver una caverna, no sé si es eso. Sí, doctora, excelente, muy buena observación y eso que pues ahora sí que es una presentación, ¿no? Pero la realidad es que sí, es raro que puedas ver las cavernas, ¿eh? Incluso en los libros de patología antiguos decía, me da risa acordarme porque dice que podías escuchar las gotas al interior de la caverna. Ay, ¿tú crees?
Qué mentiras, pues yo nunca he escuchado eso, pero pues bueno, la realidad es que dicen que puedes hacerlo, entonces, a menos que sea una caverna gigante y tenga una fuga ahí gigante de líquido, también lo vas a escuchar, ¿no? Pero básicamente con lo que tú vas a cerrar la pinza para la detección es que la radiografía pues tiene ciertos grados de afectación con respecto a una neumonía provocada por la micobacteria, ¿no? Entonces, sí es importante pues tener en cuenta eso, va a ser difícil a lo mejor que veas la caverna, a menos que sea un paciente que tiene años viviendo con tuberculosis, ¿sale? Entonces, lo que más nos va a ayudar a hacer el diagnóstico que creen que sea, aparte de la tuberculosis y el cuadro clínico, la tuberculosis, aparte de la radiografía del cuadro clínico. La vaciloscopía. Exacto, doctora, ¿pudieras hablarnos un poco de la vaciloscopía? ¿Cómo se toma? ¿Cuántas muestras son? ¿Qué esperamos ver? Pues me parece que son 3 tomas y las 3 tienen que salir positivas como para que puedas ya firmar el diagnóstico de tuberculosis. Se toma con esputo del paciente y pues se manda al laboratorio, tiene que ser creo en menos de 24 horas para que se pueda realizar y ver si está ahí el bacilo. Así es, doctora, excelente. Además, en la vaciloscopía, pues tú vas a poder notar si es que hay poquitos bacilos, más o menos de bacilos o muchos bacilos, que es 1, 2 o 3 cruces. ¿Qué implicaciones creen que tenga encontrar a un paciente que tiene 3 cruces en su vaciloscopía? Epidemiológicamente hablando, para darles un poco de luz a dónde quiero llegar con esto. Que puede contagiar más o que puede transmitir la enfermedad en mayor magnitud. Correctísimo. Entre más bacilos tenga, pues va a ser más probable que esa persona esté transmitiendo mucho más y durante más tiempo. ¿Qué diferencia es cuando encontramos a las personas con una sola cruz? Que ese de hecho es el objetivo, ¿no? Que encontrar a las personas en las etapas más oportunas. Pero digo, también aquí nos metemos con el tema cultural de que yo nunca voy al doctor como buen mexicano, pues vivo con tos por meses, ¿no? Entonces también es complejo. Entonces, bueno, si no hay otro comentario, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí podemos ver la tomografía de una persona pues que vive con tuberculosis. ¿Qué podemos ver por acá? ¿Qué me pudieran platicar al respecto? En la de abajo es miliar, ¿no, doctor? Sí, sí bien pudiera ser. Tendríamos que determinarlo. Fíjense, para la Secretaría de Salud o normativamente hablando, la tuberculosis miliar es la presentación de tuberculosis en el área del pulmón, pero también en otra parte. O sea, lo toma como esa cuestión como equivalente a que se ha extendido, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Entonces, sí bien pudiera ser que, yo sé que miliar implica que está dentro del sistema linfático, o en los ganglios también, pero aquí es básicamente que para la Secretaría de Salud es que está extendido, pues ahora sí que en más de un lugar, ¿sale? Entonces pueden ver la radiografía de arriba en la que se ve pues una presentación ya bien tremenda. Estoy casi seguro que ese paciente vive con alguna situación que compromete su inmunidad, porque pues ahora sí que no es común ver a los pacientes con esa presentación tan tremenda. ¿Cómo creen que se siente este paciente? ¿Cómo lo encontrarían a ese pacientito que está con esa radiografía? ¿Qué opinan? ¿Cómo se podría comportar? Pues podría verse con muy bajo peso, ¿no? Ya por la tuberculosis avanzada que tendría. Sí, no, definitivamente el paciente va a estar con bajo peso y ahora esto nos lleva al cuadro clínico. ¿Qué otra sintomatología acompañante creen que tenga este paciente que tiene, pues ahora sí que esta disminución tan tremenda de su capacidad pulmonar? Seguramente va a estar con disnea, ¿no? Pérdida de peso, disminución Incluso, de... pues, si estamos hablando como de que, como decía mi compañera Jenny, de que pudiera ser miliar, pues se pueden presentar hasta sudores, fatiga, fiebre. Ya. O, Sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿La fiebre tiene alguna característica o es fiebre durante todo el día? Predominio nocturno. Exactamente, predominio nocturno. Entonces,
Ahora sí que también para que lo tengan en cuenta, para cuando le pregunten a los pacientitos de que, oiga, ¿la fiebre le da en algún momento del día o da la casualidad de que la fiebre siempre le da en cierto momento? O sea, es curioso porque precisamente ayer vi un pacientito aquí en mi lugar de trabajo que tuvo fiebre los 2 días a la 1:15 de la tarde, por ahí, entre 1:15 y 1:30. ¿Por qué está presentando la fiebre siempre en ese momento? Bueno, pues ya después vimos que era porque la mamá lo premedicaba antes de entrar al sitio de trabajo, ¿no? Entonces, pues también ahí está medio truqueada la cosa y les dan medicamento para que no estén, pues, para que duren lo más posible ahí donde yo laboro entre semana, pero básicamente sí tiene una explicación el por qué los pacientes, pues ahora sí que presentan pues, fiebre en ciertos momentos del día. Eso no es, pues ahora sí que tan normal. Porque, ¿qué ha leído al respecto de por qué se presenta fiebre solo durante la madrugada en los pacientitos que viven con tuberculosis? Bueno, según yo, Doc, no sé si esté bien, pero es como pues parte de la respuesta inflamatoria a la Correctísimo. infección bacteriana, ¿no? Entonces como que eleva el estado metabólico del organismo. Sí, así es. Y también tiene un componente importante de los ciclos hormonales. Recuerden ustedes que durante toda la noche pues también sigue funcionando el sistema endocrino del organismo. Entonces, si existe una respuesta distinta del cortisol en nuestro cuerpo, ese efecto antiinflamatorio no se va a presentar de forma igual durante toda la noche, pues ahora sí que podemos debutar con fiebre de repente, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Siguiente diapositiva. Gracias, gracias. Ahora sí, miren, esto es a lo que quería llegar, la farmacoresistencia, la gran relevancia que tiene, como lo comentaba hace rato, no me acuerdo quién, pero lo comentaba también alguien hace rato. La farmacoresistencia pues nos habla acerca de una dificultad en el sistema de salud, o sea, no solamente es una dificultad personal, o sea, no solamente es porque la persona tenga factores que hagan que debute con una farmacoresistencia así por nada, sino que dejamos que esa persona, pues ahora sí que debutara con diabetes, claro, no se cuidó, pero también hubo un sistema de salud que la protegiera y pues ahora sí que es un producto de la mala calidad de la atención. Implica relajamiento e ineficiencia de los programas y cuesta 1000 veces más que la tuberculosis sensible. Ahorita vamos a ver con respecto a billetes qué tanto implica. Solo se cubren 2/3 de los que ingresan a tratamiento, a diferencia pues de la tuberculosis sensible o de la tuberculosis que utilizamos, que tratamos pues de forma normal, ¿no? Y pues pueden ver acá que en 14 estados se concentra el 83% de la carga de enfermedad y por ahí aparece Jalisco. No, ahí no se alcanza a ver cuáles son la cantidad de sus casos, pero pues bueno, ahí lo pueden ver para el resto del país, ¿sale? Entonces, sí es algo relevante. Entonces, siguiente, por favor, para hablar un poco más de esto. Ahora, los tratamientos de lo que hablábamos hace un ratito y que también ponen carita de sorpresa. ¿Me podrían enumerar cuáles son los 4 medicamentos que se utilizan para tratar la tuberculosis sensible? Creo que es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿no? Correctísimo, doctora. Y pues acá, cuando una persona es, pues ahora sí que tuberculosis farmacoresistente, o sea que tiene una farmacoresistencia a la rifampicina, por ejemplo, que es la más común en hasta el 80% de los casos, pues vamos a tener que utilizar otros medicamentos que no implican rifampicina, pero de hecho no va a tomar nada del componente de la fórmula original del DOT, ¿vale? Entonces, a lo mejor los pacientes del grupo A vamos a utilizar levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid por semanas, ¿eh? Estos tratamientos no son como 6 meses como la tuberculosis sensible, la tuberculosis pulmonar sensible, son tratamientos de más de 20 meses. Del grupo B se integrarán medicamentos a continuación, como es la clofazimina, cicloserina y tericidona, perdón. Y del grupo C, cuando ahora sí que no se pueden utilizar estos otros medicamentos, a lo mejor por alguna hipersensibilidad, pues ahora sí, etambutol, piracinamida, sí, delamida, imipenem y algunos otros que pues ahora sí que afectan bastante el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían ustedes que le pasaría a una persona después de tomar todos estos medicamentos? Incluso hay necesidad de hacerles mes con mes pruebas de funcionamiento tiroideo, tamiz auditivo, porque algunos de ellos hasta debutan con hipoacusia por el uso prolongado de medicamentos aminoglucósidos.
Entonces, pues sí, y es algo que tomar en cuenta, ¿no? Y por eso es que siempre estamos buscando la manera de detectar la tuberculosis a tiempo para que no se haga resistente. ¿Sale, vale? Siguiente. Ahora, hablando de costos, de billetes, la duración del tratamiento, acerca también de implicaciones con respecto a la persona. La duración del tratamiento en una tuberculosis sensible pulmonar, 6 meses, contra 18 a 20 meses en una tuberculosis resistente. Costos, 10,000 pesos cuesta el tratamiento completo de Dotval, la cajita esa que regularmente han visto, esa cajita medianita, cuesta más o menos 10,000 pesos actualmente y hasta 1.5 millones de pesos que va a cubrir el sistema de salud en su totalidad. El paciente no va a gastar nada de medicamento para cubrir su tratamiento por 18 a 20 meses, imagínense. Número de, ay Dios mío, número de vaciloscopías, 7 vaciloscopías en el caso de la tuberculosis pulmonar sensible, 7, contra hasta 20 vaciloscopías, porque pues es una por mes, si son 20 meses, pues 20 vaciloscopías, ¿no? Número de cultivos, 1 o 2 en el transcurso de la tuberculosis sensible y hasta 20 en el caso de la tuberculosis farmacoresistente, ¿sale? Siguiente. Número de tomas, 105 tomas de tabletas, sale en total en la tuberculosis sensible y entre 468 y 520 tabletas que se va a tomar en el transcurso de los 18 a 20 meses, que correspondía a lo previo que hablábamos acerca de que son 4 tabletas al día, pues ahora sí que multiplicado por los 6 meses de tratamiento son 105. Porcentaje de curación, 97% de éxito en el caso de tuberculosis sensible y 40 a 60% en el caso de la tuberculosis farmacoresistente, ¿vale? Imagínense que a pesar de estar tomando medicamento, todo este medicamento por hasta 20 meses, de todas maneras, pues a lo mejor solamente vas a tener una tasa de éxito del 40% o del 60%. Número de visitas a segundo o tercer nivel, 1 en el caso de la tuberculosis sensible y 20 o más en el caso de la tuberculosis farmacoresistente. A lo mejor te vas a tomar 2 o 3 laboratoriales durante el transcurso de la tuberculosis sensible, pero puedes tomarte hasta 20 o más en el caso de la farmacoresistente. ¿Qué estudios de laboratorio les parecerían importantes pedirle a un paciente con respecto a la farmacocinética del medicamento de la tuberculosis sensible para poder vigilar pues, la integridad en el sistema de esa persona? ¿Qué se les ocurre que le podríamos pedir? ¿Uno de función hepática? Correctísimo, así es, porque pues, los medicamentos pueden provocar hepatitis, elevan las transaminasas y los pacientes llegan por una hepatitis hasta fulminante a los servicios de urgencias. ¿Y qué estaba tomando? Pues estaba tomando Dotval, ¿no? Entonces hay que verificar a qué compuesto es sensible la persona. La hipersensibilidad no va a ser eterna, a lo mejor después puede retomar su medicamento, pero le podemos dar descanso de hasta 29 días. Ya con 30 días ya se considera abandono, ¿sabes? Y pues eventos adversos, pues ahora sí que, you name it, puede pasar cualquier cosa tomando tanto medicamento, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Qué hacemos como sector salud? Ahorita les vamos a platicar. Adelante, por favor. Entonces, antes es importante que ustedes entiendan que la Secretaría de Salud y el OPE de Servicios de Salud Jalisco pues tiene 3 niveles, ¿no? El nivel estatal, el nivel regional y el nivel operativo. El nivel operativo es donde ocurre la magia, donde vemos a los pacientes, y en el nivel regional es donde le dan seguimiento gerencial a todas las acciones que se hacen en las unidades de salud. Y en el nivel estatal pues se dedican precisamente a verificar el enlace con la federación para obtener la normatividad pues aplicable para nosotros hacer las cosas bien en primer nivel. Siguiente. Entonces, este cuadrito que parecía ser complejo es realmente sencillo, pero antes, ¿alguien sabe lo que es una definición operacional? ¿Han escuchado hablar de lo que es una definición operacional? Bueno, dicen y de que no. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que dice por ahí, caso probable de tuberculosis pulmonar? Con uno que se anime. Nidia, adelante. Caso probable de tuberculosis pulmonar, toda persona que presenta tos con expectoración o hemoptosis de 2 o más semanas de evolución, menos de 15 años que presenten durante 2 o más semanas tos con o sin expectoración,
y por lo menos uno de los siguientes: fiebre vespertina, diaforesis nocturna, detención del crecimiento o baja de peso sin causa aparente. Excelente. Entonces, una definición operacional es un conjunto de signos o síntomas, o sea, estás haciendo una consideración sindromática para poderte encauzar con base en la presentación de la persona y en la exploración física algo que pudiera ponerte en el radar de una enfermedad, ¿sale? Entonces, pues hay 300,000 enfermedades que podemos ver en los centros de salud, pero ¿qué sería lo más importante de detectar en una persona que pudiera estar presentando un caso de tuberculosis? Bueno, precisamente la definición operacional nos ayuda a determinar a quién le pedimos prueba con base en la posibilidad de que esté presentando esta enfermedad, ¿no? Entonces, ya ahí lo veíamos, pero lo que a mí me parece más importante acerca de esta definición operacional es que no solamente tiene un componente clínico, o sea, no solamente te habla de síntomas o a lo mejor de exploración física, sino también te habla de tiempo. ¿Cuánta gente conocen que tose más de 2 semanas y pues en la vida le piden una vaciloscopía, ¿no? Entonces eso también es importante. Si le pidiéramos vaciloscopía a todas esas personas que tosen por más de 2 semanas, pues ahora sí que otro gallo cantara. Pero también es importante algo, como lo veíamos en las diapositivas previas, hay una historia natural de la enfermedad que a lo mejor la persona se le resuelve el problema solito y deja de transmitir, pero después debuta. Pero ya perdimos la oportunidad de detectarlo porque no le pedimos vaciloscopía dentro de esas 2 semanas que estuvo tosiendo, ¿vale? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Y ahora, hay 2 tipos de tuberculosis que nosotros podemos tomar en cuenta institucionalmente hablando, ¿sale? O sea, hablando pues de la vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud y las otras instituciones. Hay una TB atípica y una TB latente, ¿sale? La atípica es la que no tratamos con DOTBAL, ¿sale? Que es con otros bacilos distintos, otras micobacterias distintas a tuberculosis o a bovis, ¿sale? Hay más o menos unas 300 o 400 micobacterias y solamente tratamos Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, ¿sale? Son las únicas que responden al DOTBAL. Todas las demás, pues el infectólogo será pelotas de qué le tiene que dar. Pero solamente se tratan con DOTBAL estas que les menciono. Y la TB latente, ante un PPD positivo, como lo comentaba el compañero hace rato, positivo es que mida más de 1 centímetro en una persona inmunocompetente o más de 5 milímetros en menores de 5 años, recién nacidos, personas con desnutrición o personas inmunosuprimidas, pues ahora sí que va a tener que utilizar no todo el DOTBAL, pero sí la parte, pues ahora sí que afecta más al organismo, que es la isoniazida, ¿sale? Con eso tomándolo por 6 meses, sumándole piridoxina, es que nosotros podemos tener un control de esa tuberculosis latente. Sí hay un tratamiento para ello, ¿sale? Ahora, ¿por qué se imaginan que el paciente tiene que tomar piridoxina en el contexto del uso de isoniazida? Correctísimo, doctor, así es. La piridoxina es solamente un componente del complejo B. Entonces, si el paciente les dice, pero yo tengo un complejo B en mi casa, bueno, pues la piridoxina en el complejo B que toman así en tabletitas es 10 veces menos la dosis que necesita el paciente realmente para poder prevenir una neuropatía. Todavía es más importante que el paciente tome la piridoxina si vive ya con diabetes, porque luego abandonan los tratamientos, porque si ya vivían con una neuropatía diabética y le dan isoniazida sin tomar piridoxina, se va a regresar al consultorio, pero para mentárselas, ¿sale? Porque va a regresar con la neuropatía bien prendida, ¿sabes? Entonces, hablando nuevamente acerca de la definición operacional, si ya cumple con esta definición operacional, tos de más de 2 semanas, productiva o con hemoptisis, pérdida de peso, fiebre y demás, le vamos a pedir sus 3 vaciloscopías en el CS, o sea, Centro de Salud, ¿sale? 3 vaciloscopías, recibes la muestra, haces la atención en la región sanitaria y pues resulta ser que es positiva. La otra opción es que desde el hospital ya venga diagnosticado y tú en el centro de salud ya nada más le vas a dar el tratamiento y le vas a dar la vigilancia. Sobre todo sucede en pacientes que pues cayeron al hospital por otra situación y debutaron o cayeron por una forma extrapulmonar, ¿sale? Que es un poco más complejo. Por acá a la izquierda viene que hay las formas, por ejemplo, la miliar, que comentaba hace rato la doctora, que se le da tratamiento 1 año porque está más extendida, la meningia también por 1 año, la ósea 9 meses, la pulmonar por 6 meses y la ganglionar por 6 meses también.
¿sale? Entonces, el paciente, cuando ya lo detectamos, pues sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa, tenemos que estudiar a sus contactos y mínimo tenemos que estudiar a 6 personas. Súper típico y barato el pretexto de que no convivo con 6 personas. Qué mentiras, todo el mundo convivimos con más de 6 personas, pero a lo mejor no vives con más de 6 personas, pero entonces tienes que ir a un lugar a trabajar, ¿no? Entonces también tienes que estudiar a las personas que están en el trabajo, ¿sabes? Ahora, lo que les comentaba acerca del screening, si la persona ya vive o no con diabetes, bueno, pues le hacemos pruebas para ver si ya vive con diabetes o procuramos controlarlo al mismo tiempo que le damos el tratamiento. Procuramos mantener también niveles altos de CD4 en caso de que viva con VIH el paciente. ¿Y qué hay acerca de si con este seguimiento vaciloscópico mensual, pues resulta ser que la vaciloscopía sale positiva, no solamente desde la primera, sino desde la segunda ocasión, ¿sale? Eso quiere decir que la persona pues a lo mejor no está respondiendo al tratamiento y pues hay que estudiarlo para ver si no tiene una farmacoresistencia con toda la relevancia que ya hablamos, ¿sale? Entonces es importante pues que le estemos haciendo valoraciones mensuales y dice la norma que nosotros tenemos que presenciar cómo el paciente se toma el medicamento todos los días, pero pues eso es irreal, ni modo que el paciente vaya todos los días al centro de salud, entonces le damos tratamiento por semana, ¿sale? Y confiamos en que se lo esté tomando y el detector de mentiras va a ser la vaciloscopía. Si vemos que está negativa, sí se lo está tomando, si vemos que está positiva, no se lo está tomando, ¿sale? ¿Vale? Entonces, por acá decíamos acerca de la duración, el DOT-valve son 2 meses siempre de fase intensiva y el resto para completar 1 año, 9 meses, 6 meses de la fase de sostén, ¿sale? Que solamente contiene rifampicina e isoniazida. Y el carro completo es el DOT-valve, la fase intensiva con los 2 meses. ¿Alguna duda con respecto a este cuadrito? Ay, me faltó explicarles algo ahorita que ya abrí la toma. También hay otro tipo de diagnóstico que está en extrema derecha hasta arriba, que dice positivo por el criterio clínico epidemiológico, que es que todas las pruebas te salen negativas, pero resulta ser que es un paciente que tiene meses tosiendo, a lo mejor vive con VIH, pero pues te salieron negativas las vaciloscopías. Bueno, pues a lo mejor sí vive con tuberculosis y ya se ganó su tratamiento, ¿sale? Bien pudiera ser que las vaciloscopias salieran negativas porque pues por alguna razón no le atinaste, o sea, no fue una flema desde lo más profundo de su pecho, pero pues ya se ganó su DOT-valve, ¿sale? ¿Alguna pregunta, doctores, doctoras? Yo tengo una duda, Doc. Dime. Digamos que tengo un paciente y es muy claro el cuadro de sospecha de tuberculosis. Entonces, yo estoy en el consultorio y me llega mi paciente y quiero mandarle a hacer una vaciloscopía. ¿Dónde recomienda que se la hagamos? Otra vez, doctor, perdón, ¿me lo puedes repetir? Discúlpame, Sí, puse la vista en otra cosa. Sí, ¿dónde podemos hacer vaciloscopías? ¿Dónde nos recomienda? Ahí te va, en el centro de salud, incluso tienen los frasquitos y pues ya el paciente se acerca y ya. No, el único detalle es que le tienes que llenar su estudio epidemiológico, que es un documento en el que se vacía la información de antecedentes, dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus contactos y ya con eso acompañas las 3 vaciloscopías. Son la flema desde lo más profundo de su pecho, de 3 días distintos, o sea, lunes, martes o miércoles, a lo mejor. Pero las tiene que mantener refrigeradas. Entonces, eso no viene en los libros. Señor, por favor, va a sacarme una gran flema, la más horrible de la mañana, la va a guardar en un frasco y la va a meter en el refri. La de hoy lunes, la de mañana martes y la del miércoles ya me las trae completas, ¿sale? Entonces, tienen que estar refrigeradas, por favor. Eso es importante que le digamos a los pacientes. Pero ya respondiendo concretamente a tu pregunta, lo puedes mandar al centro de salud y ahí se las van a pedir. ¿Alguna otra duda, doctores? Bueno, siguiente, por favor. Pues ahora sí que dudas. ¿Alguna pregunta, doctores, doctores? Bueno, pues si no hay dudas, le regreso el uso de la voz a la doctora Fernanda y pues muchas gracias por su atención.